En Génesis capítulo 22 y que vieras conmigo el versículo 2. Génesis 22, 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A mí me gustaría dividir, separar, escudriñar con detalle un poquito lo que significa esta orden que Dios le da a Abraham. Y la primera cosa que quiero que notes tú es el hecho que Dios le estaba diciendo es: toma ahora a tu hijo, ahora. Lo que el Señor le estaba pidiendo era que Abraham entregara su futuro. Pedía que le cediera todos sus sueños, todas sus posibilidades. Era lo que Dios le estaba diciendo. Por eso la importancia de que Dios le dijera que lo quería hacer en ese momento, ahora. Pero lo que le pedía tenía que ver con el futuro de lo que Dios le había prometido a Abraham. Y yo quiero que por un instante tú pienses que todo lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida ha sido solamente con el propósito de prepararnos para el futuro. Todo lo que nos ha pasado, bueno, malo, regular, ha sido para prepararnos para el futuro. Si eres estudiante, tú te esfuerzas cada día para un día poderte titular y dar inicio a tu carrera profesional. Desde kinder hasta que terminas la escuela y luego vienen los posgrados y todo lo demás. Todo ese tiempo de estudio es para prepararte para que un día seas un profesional de éxito. Si tienes un empleo, trabajas para sostenerte, para poderle ofrecer a tu familia una vida holgada. Ese es el sueño de todos los papás, de todas las mamás que trabajan. Poder, a través de ese esfuerzo, de ese trabajo, poderle ofrecer lo mejor que podamos a nuestros hijos. Si tú llevas una relación amorosa, es para que un día te puedas casar y formar una familia. Nadie está en una relación para siempre. Está en una relación porque tiene algo que ver con el futuro. Y por eso lo importante aquí a considerar es que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era que hiciera un alto total a su vida y que renunciara a todos sus planes. ¿Ya todos están sentados? Hoy vamos a tener muchos cohetes porque festejamos no sé qué cosa aquí en Tepepan, pero no se nos distraiga. San Arturo Mártir. Detente por un momento a pensar. Dios se aparece y te dice: alto, total a todo lo que estás haciendo. Total, absoluto. Y Dios te dice: entrégame tu futuro. ¿Cómo sería tu respuesta? ¿Tú ya tienes agenda para la próxima semana? ¿Tienes ya planes? ¿Citas? ¿Tienes cosas que hacer? Bueno, Dios dice: pues, olvídate de eso. A partir de ese momento, lo que Dios quería que Abraham entendiera era que Dios iba a decidir en absolutamente todo, si continuaba o no. Y si sí continuaba, Dios le iba a decir para dónde continuar. Y si no continuaba, Dios le iba a decir: ya no continúas, estás despedido. Y si después de la prueba Abraham seguía teniendo futuro, el Señor se lo iba a mostrar. Pero toda tu vida va a cambiar a partir de ese momento. Por lo que Dios le pidió a Abraham, Abraham tenía entonces que demostrarle a Dios que tenía confianza total en él. Si realmente Dios era su amigo, no debería tener ningún temor de darle el control completo de su futuro. Ayúdenme por ahí con su silencio. Esa es la idea, ese es el punto donde Dios estaba llevando a Abraham. Por eso le dice: toma ahora a tu hijo, no mañana, ni dentro de 2 minutos, es
ahorita, en este preciso instante. Una segunda cosa que tenemos que advertir de la petición de Dios a Isaac, lo que Dios le pide a Abraham que hiciera, es que le diera a su hijo Isaac y no a su hijo Ismael. ¿Recuerdas que Abraham oró a Dios y en su oportunidad le pidió que Ismael fuera el hijo de la promesa? ¿Se acuerdan? Bueno, el Señor le contestó que no, porque el Mesías no iba a venir de la familia de Ismael, iba a venir de la familia de Isaac. Y ahora Dios le decía que le ofrendara a Isaac el hijo que trajo alegría, ahí donde estaban las esperanzas de su futuro. Le dice, yo quiero que me lo des. Imagínate que has trabajado como burro durante 50 años y ahí en la empresa donde trabajas resulta que a los 65 dan una jubilación equivalente a 10 veces el salario que estabas percibiendo, más bonos anuales de $8,500, bonos, seguro de gastos médicos, carro cada año. Y entonces tú llegas al último día y dices, mañana me jubilo, y en ese día se presenta el Señor y dice, entrégame tu jubilación. ¿Qué harías? ¿Alguien está pagando alguna casa? ¿Qué pasa si el Señor te dijera, salte de esa casa? Y Señor, ¿a dónde me voy? Tú salte. Es que voy a perder lo que he invertido. Piérdelo. ¿Te sales? No, pues ellos van a decir que sí, pues claro. Rogelio ya saben cómo es, pero... A ver, chavos, la novia, esa novia que como Jacob te costó 14 años de conquistar a los suegros, ya están comiendo de tu mano, ya son chococuates de la vida, ya te dieron la mano y el pie y todo lo demás, ya están las invitaciones repartidas. Los regalos han estado llegando a la casa así de Liverpool a carretadas. Y llega el día de la boda, ya te pintorrajearon y todo, quedaste como nunca, ¿verdad? Nunca nadie te había visto así, pareces otra guapísima. Y Dios te dice, ¿a dónde vas? No, Señor, pues voy a la boda. Y Dios te dice, ¿cuál boda? Y dijera, yo quiero que me entregues a tu novio, tu futuro esposo. Y ya tienes 50 años, ya se te pasó el tren de todas. Era el último vagón que había. Bueno, estoy creo que dramatizando, ¿verdad? Pero me entienden. Abraham se quedó con un hijo, pero ahora lo tenía que sacrificar. Y bueno, yo me imagino que de las cosas que pensaría Abraham sería, bueno, ¿cómo va a ser posible ahora que de la descendencia de un hijo que voy a sacrificar va a venir un pueblo tan grande como las estrellas? ¿De qué familia va a nacer el Mesías? Todo esto yo creo que le era de alguna manera contradictorio. La tercera cosa que Dios le está diciendo en esta petición muy clara, le dijo el Señor, toma ahora tu único hijo Isaac, a quien amas. Fíjense lo que dice Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué tan celoso es Dios? No se ha inventado una escala que pueda medir el celo santo de Dios. Pero lo que sabemos es que el Señor no estaba dispuesto a competir por el interés ni por el amor de su amigo Abraham. Aquí tenía Abraham, Sarita pues ya estaba viejita, ya yo creo que Abraham decía, cualquier día se nos va.
Entonces le quedaba, bueno, yo creo, ¿no? Pues cada quien tiene derecho a creer lo que quiere. Y por el otro lado, su hijo, a quien ama tanto. Dios le estaba diciendo, ¿me amas más a mí que a tu hijo? Yo creo que para todos nos queda muy claro lo difícil de la situación, pero Dios no iba a competir. Dios necesitaba ver si Abraham verdaderamente amaba a Dios más que amaba a su único hijo y de quien había soñado ese pueblo que Dios le iba a bendecir. ¿Sí? Ismael ese no es el hijo de la promesa. Ismael no tiene la culpa, pero ese no está en los planes de Dios, en el sentido de que Dios le dijo, yo te voy a dar descendencia con Sara, y Abraham y Sara tomaron el asunto en sus manos y de ahí vino Ismael. Entonces, sí es su hijo, por supuesto, y Dios lo bendijo y lo sigue bendiciendo, pero no va por ahí. El hijo de la promesa pues es Isaac, y en ese sentido ese es el hijo al que estamos refiriéndonos. Yo hago esta comparación, no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo, pero cuando Dios le pidió esto a Abraham, yo creo que era como si Dios mismo se estaba preparando, porque un día Dios iba a enfrentar lo mismo que Abraham estaba enfrentando. Dice la Escritura, un pasaje que yo sé que te sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito. Era como si Dios estaba hablándose a sí mismo, diciéndole, así como yo te estoy pidiendo eso, yo un día voy a renunciar también a todo, no me voy a quedar con nada. Y dice, ahora yo quiero que tú también te rindas a mí, pero de una manera total y absoluta. Y esta era la prueba de amor que estaba esperando que su amigo Abraham superara. Que el amor fuera tan claro, el amor que Abraham sentía por Dios, que llegado el momento no tuviera empacho en entregar a su único hijo. Nosotros somos muy buenos para hablar y hablar, pero somos muy malos para demostrar. Y Dios sí nos quiere escuchar, pero le gusta más que nosotros probemos con hechos lo que nosotros decimos. Una cuarta parte, un cuarto punto que tiene que ver con la petición de Dios a Abraham. Le dice, vete a la tierra de Moriah, sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Ya no sé si saben dónde está Moriah, ya sé que está aquí en el periférico, en el reclusorio, pero no me refiero a esa iglesia amiga de aquí de al lado. La Escritura asocia Moriah con un lugar donde tiempo después se construyó el templo de Jerusalén. Busquen, porque esto es bien interesante, Segunda de Crónicas 3:1. Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, es decir, en el lugar donde Dios se le apareció a David, en el lugar que David había preparado o escogido en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, ¿dónde murió el Señor Jesús? El monte Gólgota, un monte que está junto al templo. Y aquí está la parte bonita del asunto. Dios no le iba a pedir a Abraham hacer algo que él no hubiera hecho primero. Y el Señor estaba enviando a Abraham al mismo lugar donde después él iba a enviar a Jesucristo a ser sacrificado por ti y por mí. Efectivamente, monte Moriah y el monte de la calavera son uno y el mismo lugar. Si viéramos ¿cómo se dice? La topografía, veríamos que donde está hoy la parte vieja de Jerusalén, que está bardeada
por el muro, los muros de Jerusalén, lo que queda. Todo eso está construido sobre una ladera. Y uno de esos piquitos es el Gólgota, y todo esto está en esa región de Moriah. Pero yo quiero que en vez de fijarnos ahora tanto en Abraham y en Isaac, nos fijemos lo que significaba este momento para Dios. Hay muchos detalles del plan eterno que habían sido ocultos para Abraham. Sin embargo, el Señor ya veía en dirección al cumplimiento de los tiempos, a cuando la promesa que le había dado de que sería bendición para todas las familias de la tierra se iba a dar. Y la vida de Abraham había llegado a un punto crítico. Dios lo había hecho traer de Ur de los Caldeos hasta ese sitio y a ese momento preciso. Dios le había mostrado el trazo de su plan eterno. Claro, era solamente el bosquejo, un plano esquemático de lo que sería. Y estaba por cruzar Abraham y Dios también por un umbral de dolor, pero al mismo tiempo por un umbral glorioso. Moriah, ese era el lugar donde el Señor había escogido para el sacrificio de Abraham. Déjame decirte algo que tiene que ver con eso y que tiene que ver contigo y conmigo. Si nosotros hiciéramos un estudio de los montes donde Dios se le apareció al hombre, es bien interesante porque está relacionado siempre la parte alta de los montes con ese encuentro con el Señor. Y por el otro lado, cuando hablamos del sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesús, también sucede en un monte. Y déjame proponerte una idea, a ver si no te suena demasiado descabellada. Cada vez que el Señor te ha pedido un sacrificio, lo ha hecho en un monte también. Y si tú fueras capaz de ver hacia atrás en tu vida y vieras la topografía de tu vida, te darías cuenta que ese monte donde Dios te pidió un sacrificio, Dios lo hizo ese lugar santo. Y se convirtió para ti en un momento y en un lugar santo. Monte Moriah dejó de ser lo que era después de la muerte de Cristo. Tus montes donde el Señor te ha llevado y donde ha habido sacrificio, Dios lo ha considerado un lugar santo. Y a lo mejor empieza a pensar, ¿alguna vez que Dios te haya pedido, Dios, no tu esposa, ¿verdad? Dios te haya pedido hacer algo que constituye un sacrificio? Era necesario que tú renunciaras a eso, que dejaras atrás esa situación, eso que Dios te estaba pidiendo. Y ahí, si tú repasas tu vida, vas a encontrar a lo mejor no uno, sino varios montes santos. Ahora, si en tu vida de plano dices, no hay ningún monte, todo está plano como Yucatán, pues espérate que un día de estos el Señor te llame a un monte. De ahí donde el Señor te está llevando y a veces vas como empujando, es porque el Señor te quiere llevar a que dejes algo que andas cargando, que no tienes que seguir cargando. ¿Qué pasa cuando hemos comido barbacoa hasta que nos sale por los ojos? Pues se sale por los ojos, ¿verdad? Y después, ¿cómo se siente uno? Y después, bueno, ya no me diga qué pasa después, pero qué bien se siente uno después. Cuando aquello terminó de hacer su paso por la vida, pues sí, mientras vamos en ese momento doloroso, es terrible. Y quisiéramos que eso no se hubiera dado. Y yo no sé si cuando estás ahí con retortijones y todo, dices, nunca más vuelvo a comer tacos de los güeros. Bueno, ya que se te pase eso, se te olvidó el dolor y regresaste con el güero, ¿verdad? ¿Sabes? La obediencia de Abraham, yo me imagino que los ángeles se han de haber asomado del cielo porque decían, no me quiero perder la respuesta de Abraham. Por lo general nosotros
recordamos este evento, pero no recordamos los antecedentes. Yo quiero que vayamos a Génesis 22:3 y veamos una frase. Génesis 22:3. Abraham se levantó muy temprano, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Ahora, regresen al capítulo 21, 14. Dice, y entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro y le entregó al muchacho, o sea, a Ismael. ¿Qué común denominador encuentran ustedes entre el 22:3 y el 21:14? Casi literalmente repite, Abraham se levantó muy de mañana. Cuando Dios le pidió a Abraham que expulsara a Ismael, cuando Dios le pidió a Abraham que matara a Isaac, Abraham se levantó más temprano para obedecer. En la prueba con Isaac nosotros podemos observar varias cosas que son importantes. Número 1, Abraham no procrastinó, o sea, no se hizo rosca, sino que Dios le dio la instrucción e inmediatamente fue y obedeció. No argumentó con Dios, sino que empezó a dar pasos firmes y concretos de fe. Pudo haber pensado que de la misma manera como el Señor cuidaría de Agar y de Ismael, así iba ahora a cuidar de Isaac. No sabemos si Abraham entendió todo lo que Dios le estaba pidiendo, pero lo que sí es evidente es que Abraham creyó en Dios y cumplió al pie de la letra todas sus instrucciones. Por eso está el detalle con todas, el pasaje con todos los detalles, que si se llevó el asno, que si estaban los siervos, que si todo lo demás. O sea, se nota que hubo un deseo de obedecer y se levantó temprano. ¿Cuándo te levantas tú temprano? Bueno, no digas porque nos va a dar tristeza a todos, pero acuérdense de niños, ¿qué fecha en el año era la que te ibas a despertar sin que te levantaran tus papás? Por supuesto. Dios espera que cada vez que Él nos pide algo sea Navidad para nosotros y nos levantemos temprano para obedecer al Señor. Ahora, por otro lado, Dios también se dio cuenta cómo Abraham hizo todo lo necesario para obedecer. Tomó sus siervos, el asno, la leña, el fuego, a su hijo, no se demoró. Y eso nos hace notar que la persona que tiene la disposición de obedecer se prepara para cumplir. Yo hay algo que he mencionado y lo quiero volver a mencionar, quizá te ayude. Yo te invito a que el sábado te prepares para el domingo. Yo sé que algunos el sábado se van de pachanga, y está bien que se vayan de pachanga, pero antes de irse de pachanga, prepárense para el domingo. ¿Cómo nos podemos preparar para el domingo? Díganme, ayúdenme. Ok. Podemos buscar al Señor. ¿Qué más podemos hacer? Descansando, y sí creo que es importante eso. Descansar, ¿qué más? Separar la ofrenda, ¿qué más podemos hacer? La ropa que te vas a poner. Preparar mi cuaderno. El cuaderno, todo venimos preparados para que el Señor realmente nos hable, para tener este encuentro con el Señor. Si tú hoy saliste corriendo y eras el último en la casa y ya tu papá estaba pite en el carro, que ya te apures, seguramente no vienes preparado. Entonces, nos enseñan muchas cosas. Por el otro lado, cuando nosotros hemos decidido no obedecer, simplemente posponemos las fechas y las cosas, pero ya sabemos que nunca las vamos a cumplir. Recuerda, si tú y yo no obedecemos, no podemos cumplir la voluntad de Dios. Y yo sé que en el fondo de tu corazón y del mío está en poder hacer las cosas como a Dios le agrada. Debemos reconocer que la obediencia nunca es fácil, y para obedecer se necesita fe genuina en Dios y fe en las cosas que Dios ordena. Y por eso hemos estudiado a Abraham, porque él es un magnífico ejemplo a seguir. Él respondió inmediatamente, no refunfuñó, confió plenamente en el Señor. Y por eso yo siento que hoy que estamos culminando este tiempo de enseñanza,
nos debemos preguntar, ¿a qué me ha llamado el Señor? Porque el Señor seguramente me ha venido moldeando y preparando a través de los años. Entonces, hoy me encuentro en una posición donde quizá conozco, o a lo mejor no conozco todavía lo que Dios quiere de mí, pero es el tiempo de empezar a buscar caminar en obediencia y confiar plenamente en las disposiciones de Dios. Esa confianza absoluta es la única clase de fe que es digna y que al Señor le agrada. Dios no está interesado en la cantidad de fe como en la calidad de tu fe. ¿Sabes lo que sigue en la historia de Abraham? También quiero señalarlo porque Abraham tiene una conversación con sus sirvientes y la conversación ocurre mientras ellos viajaban al lugar del sacrificio y en ese momento, hay que detenerse a pensar, ¿verdad? ¿Por qué Abraham le dice lo que les dice a sus sirvientes? Y les dice a sus sirvientes, ahorita regresamos mi hijo y yo. ¿A qué iban? A un sacrificio. ¿Qué iba a hacer Abraham allá? Matar a su hijo. Y le dice a sus sirvientes, espérenme, regreso con mi hijo. ¿Qué es eso? No el cohete, ¿qué es eso? Eso es fe. Eso es fe. Déjeme hacer una aclaración, algo que es importante. Hoy hay más cristianos, gracias a Dios, en nuestro país. Pero también hay tantas maneras cristianoides que se dicen y que no son ciertas. Y una de esas que luego nosotros creemos es, venía una persona aquí a la congre, por eso lo puedo decir porque ya no está, que tenía unas frases sensacionales, ¿no? Y pensaba esta persona que si las decía, pues se iban a hacer. Hay cosas que tú puedes decir, y bueno, tú las vas a decir si quieres o si no quieres, pero eso no significa que se van a cumplir. Entonces, yo declaro que mi hijo se va a casar con una güera, ¿no? Tú lo puedes decir hasta el cansancio. Puedes declarar lo que tú quieras. Yo declaro prosperidad a mi vida. Sí, la pregunta es, ¿eso fue lo que Dios te dijo que dijeras? ¿O eso es lo que tú quieres que te pasara? Abraham está con sus siervos y les dice, ahorita venimos el muchacho y yo. ¿Era una declaración cristianoide? No. Entonces, ¿qué sí sabía Abraham que no sabían los siervos? No sabía qué iba a pasar, pero iba a regresar. Fíjense lo que dice Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos, en plural, a vosotros. Eso no es una expresión, eso no es un deseo expresado. Él tenía la confianza que el Señor lo iba a regresar con su hijo vivo. Y este viejito tenía esa convicción que su hijo iba a vivir incluso después que muriera. ¿Y cómo? No sé, pero eso lo va a hacer el Señor. Por eso, nuestras palabras tienen poder de vida, pero también tienen poder de muerte. Si Dios te ha dicho, si la palabra de Dios te respalda, entonces lo que estás declarando no es tu deseo, sino estás declarando la voz de Dios. Tú tienes que actuar a partir de la fe, de la revelación que Dios te ha dado. En este caso, yo estoy también seguro de lo que Dios ya estaba haciendo en Isaac a través de la fe de los papás. ¿Saben, papás y mamás que están aquí? Tu fe es fundamental para la fe de tus hijos. Tus hijos sí saben si estás nada más declarando cosas que no tienen ningún sentido, o si hay detrás la fe para creer lo que tú estás diciendo. ¿Por qué se subió Isaac al altar? Porque confiaba en Abraham, su papá, y confiaba en la fe de su papá.
Él no necesitaba entender. Ni era una obediencia ciega porque lo dijo mi papá y es la autoridad. No. Es que yo veo la relación que mi papá tiene con Dios. Yo veo la fe que mi papá tiene en el Señor. La hemos visto en la casa. Hay monumentos que lo hablan por sí mismo de los lugares por donde hemos pasado. Tenemos nuestros moriás por allí en la historia de nuestra familia. Lo hemos visto actuar una y otra vez. Entonces, hoy que me toca pasar la estafeta a mí, que soy hijo, yo ya no tengo ninguna duda. Yo creo en la fe de mi papá. Ese Dios a quien mi papá le confiaba, yo también le confío. Por eso la Biblia habla de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso es lo que Dios quiere hacer ahora contigo. Pero si Abraham, los Abrahams que están aquí, tienen fe, y es una fe que se ha visto a través de cuestiones palpables en casa, entonces se puede convertir en la fe de sus hijos, para que entonces sus nietos tengan la fe de sus padres. Pero si no se da esto, en una generación se pierde la fe. Y si viniste mucho a la iglesia, no sirve de nada. Y si te sabes muchos pasajes, no sirve de nada. Y si tienes un abuelo pastor, tampoco. La única cosa es que tu fe vivida. A ver, papás, porque creo que no, a lo mejor no me están entendiendo. O es muy temprano en la mañana. Yo quiero que veamos un pasaje, Génesis 22:7. Esta es la fe de Abraham, expresada con toda la profundidad del mundo. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le contestó el papá? Tú no te apures, Dios proveerá. ¿Habría provisto antes para Abraham y su familia? Entonces, mi hijo, pues hasta la pregunta ofende. Pues ya sabes, Dios va a proveer. A ver si no meto toda la pata. Pero creo que es muy importante. Dejen de escribir, por favor. Mira, una de las virtudes que Dios ha depositado en nuestra congregación es la transparencia, la candidez de nuestra congregación. Podemos entre nosotros decir: tengo un problema de este tamaño y se llama tras. Lo podemos decir, lo podemos hablar, podemos orar juntos. Podemos buscar juntos la dirección de Dios para esas situaciones. Lore y Kike, que vienen ahora de forma esporádica, nos dicen en casa lo que ellos ven. Dicen: es que ese es un regalo que Dios les ha dado. Ustedes son una familia. Se conocen, saben de sus cuitas, saben sus problemas, saben sus situaciones. Y eso es una bendición. Dice, porque nosotros que también estamos en el ministerio, vemos familias, vemos lugares donde lo único que se ve es una fachada cristiana. Parecen cristianos, hablan como cristianos, llevan Biblia como cristianos, pero realmente no viven la fe. Y sería penosísimo que en tu casa tú seas como el rey, ese
que llegaron los sastres a ofrecerle un vestido invisible, ¿se acuerdan de la fábula? Dijeron, rey, te venimos a vender este traje, esta tela. Vamos a decir que esa tela se llama la espiritualidad, la fe cristiana, y esta solamente lo pueden ver los sabios y los entendidos. Y nosotros andamos vestidos, algunos andan todavía vestidos con ese trapo, creyendo que se ve espiritual, que se ven espirituales, cuando los primeros que ya se dieron cuenta en casa fueron sus hijos de que no somos cristianos, de que no hay una fe verdadera. ¿Y saben dónde se nota? Cuando no podemos hablar y decir, me duele no sé qué cosa. Yo sé que si hablásemos de enfermedades, hay enfermedades que son penosas, hay otras enfermedades que no son tan penosas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un problema de dermatitis, ¿no? y está localizado en el brazo, pues no me da pena decir, yo quiero que oren porque pues miren cómo está mi bracito. Pero donde la enfermedad no es muy socialmente aceptada, digo, imagínense, allá en el sur, por allá por Argentina, la Patagonia, no sé, esas cosas no se andan enseñando, ¿verdad? Y entonces le decíamos, ¿y por qué cuando te sientas así como? Y el otro dice, es que el coxis lo traigo todo adolorido. No, pues ve para acá y imponemos manos, hermano. ¿No? ¿Dónde está el problema? ¿Está en el coxis? No. Entonces, ¿por qué no eres capaz de decir, allácito es donde está el asunto complicado? Necesito ayuda. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu situación? Que tú tengas esa capacidad de decir, mi fe ha sido probada porque yo fui al doctor y quién sabe qué, y el doctor impuso manos, ayícito, y sané. Y si alguien quiere, le podría mostrar. Y entonces la fe se asienta. Y mira, esto es algo, quienes van a ver el resultado de esto, en primer lugar son tus hijos. Y luego tus nietos. Y todo lo demás, de verdad, no tiene gran valor. Pero qué importante es poder decir, mi fe, la fe y la relación que yo tengo con el Señor ha sido ya probada, vista, y ahora pasa a mis hijos, para que mis hijos lo pasen ahora a los suyos. Si hay algo que me gustaría que guardaras en el corazón, es eso. Que cuando Abraham le dijo a Isaac, hijo, vamos al sacrificio, dice la Escritura que iban los dos juntos, el papá y el hijo. ¿Y por qué no iba la mamá? Porque se necesita la autoridad del padre. ¿Saben, esposas, a veces, con todo el corazón, estorban? Dejen a su esposo. Bueno, lo que mi esposo quiso decir, no, déjenlo. Es que como que nunca agarra, ni la va a agarrar. Mientras tú le sigas haciendo el favor. Abraham con Isaac, los dos hombresotes, subiendo para ser sacrificado. Y dice la Escritura que por la fe de Abraham, Dios le consideró como si Isaac hubiera muerto y resucitado. Y eso es lo mismo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo quiero orar por los varones, por los Abrahams. Les voy a pedir que se pongan de pie todos los hombres casados.
Los que no están casados no les pido que se separen porque ustedes tienen una cabeza en casa. Dios quiere hacer un hombre y si no, su mamá seguramente está haciendo las veces de cabeza. Gloria a Dios por esas mujeres. Les pido que esas mujeres se pongan de pie. Esas mujeres que son cabeza de su hogar. Y vamos a pedirle al Señor que nos quite toda telaraña, toda espíritu de legalismo y religiosidad que no sirve para nada, que lo quite de nosotros para que nazca un hombre, una mujer espiritual de veras, un hombre y una mujer de fe como Abraham. Yo no me imagino a Abraham hablando como a veces nosotros hablamos. Yo creo que era un hombre íntegro de cabeza a pies. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias por cada una de las palabras, Señor, a través de estos meses que tú nos has dado. Y hoy queremos quedarnos con un pensamiento más en el corazón. Señor, queremos tener contigo una relación tan real, tan viva, que sin necesidad de predicar, nosotros podamos ser una enorme influencia en nuestra esposa y en nuestros hijos. Que nuestra sola presencia inspire santidad, inspire confianza en ti, Señor. De tal manera que, como lo hacía Josué, yo y mi casa podamos servir al Señor. Pero que eso nace de un compromiso que tenemos con Cristo y porque en nuestra vida hay demostración clara de tu presencia, de tu trato con nosotros, de las victorias y también de las derrotas que hemos tenido en la fe, y de todas ellas tú nos has sacado y nuestros hijos las han visto, y ahora ellos en una edad donde están decidiendo puedan como Isaac creer en la fe de sus papás y puedan decir con orgullo: yo quiero tener la misma fe que tiene mi papá. Yo quiero conocer a ese Dios a quien mi papá adora. Yo quiero tener las mismas experiencias de fe ahora que mi papá tiene y tuvo. Yo quiero ahora empezar ya como hijo teniendo una disposición personal de relacionarme con Cristo, porque mi papá me inspira, me anima, porque lo veo transparente, lo veo luchar y abre su corazón conmigo y me invita a ese lugar de intimidad para abrir su corazón. Señor, yo te pido para cada uno de nosotros como padres y cabezas de hogar, corazones de carne, corazones sabios. Y en el nombre de Jesús yo rechazo todo espíritu de religiosidad, todo legalismo sale de nuestros hogares, para que se viva una fe como la fe de Loida, una fe no fingida, una fe sincera, Señor, que dé hijos como Timoteo. Padre, yo te ruego por nuestros hijos, nuestros jóvenes, que les ha tocado vivir tiempos terribles, donde el mundo no ofrece ningún beneficio, y sabemos que no estamos para aislarlos del mundo, pero sí para protegerlos del mal. Rogamos por ellos, Señor, que no se aparten de ti, pero que la primera iglesia sea nuestro hogar, el primer lugar donde se alaba y se sirve al Señor, sea ahí en la mesa del comedor donde desayunamos todos los días. Que el lugar donde se predique sea el lugar donde está la tele y donde podemos convivir y podemos reír y podemos jugar con nuestros hijos. Nuestros hijos no necesitan maestros titulados, necesitan hombres y mujeres de fe.
No necesitan aulas, ya tienen un hogar. Señor, toca nuestros corazones. Espíritu Santo, ven a vivir. Queremos tener esa experiencia que tuvo Abraham. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a prepararnos para lo que sigue.